En esta presentación vamos a ver una propuesta para estabilizar el bolívar que, titulado Patrón Oro Negro. En 1842, si recordamos, nuestro gran pedagogo y pensador Simón Rodríguez expresó en su libro Sociedades Americanas, que se había publicado previamente en versiones más cortas, expresó: ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original, por lo tanto originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Esta propuesta está inspirada en el espíritu creativo de Simón Rodríguez. No es un análisis de lo que está sucediendo con el bolívar, con el dólar today, no es un análisis más, es una propuesta, y en eso se diferencia de muchas, eh, digamos, exposiciones que se han hecho en los medios de comunicación sobre el problema de dólar today. Se presenta una propuesta de reforma monetaria más estrechamente vinculada a nuestro principal producto de exportación. Reduce la cualidad fiduciaria del bolívar, asociándolo al valor del petróleo en el mercado internacional. Ya se explicará el tema de la cualidad fiduciaria de las monedas en general en el mundo. Entonces el bolívar se convertiría en moneda de ahorro, bajando la presión por gastar, entre otras ventajas que tendría esta propuesta. Es decir, baja el consumo derivado de la angustia por convertir el bolívar o los ingresos en bienes que no se devalúen. Y, digamos, como un efecto colateral, democratiza, hace más participativa y eficiente la actividad de importación. Obliga a las pocas importadoras que realmente tenemos a bajar los precios o a cambiar de modelo a un modelo de importación por demanda, que ya lo explicaremos también. Esta propuesta se presenta sabiendo que la revolución tiene otras cosas más importantes, por lo menos a mi juicio. Por ejemplo, el tema de la conciencia, el tema que ya expresaba en su momento, le expresaba Fidel Castro al comandante Chávez cuando veía los resultados de las votaciones y veía que no podía haber tantos burgueses como expresaba en Venezuela como resultado que diera como resultado de esa gran cantidad de votos que iba teniendo la oposición. Bueno, ese es un tema de conciencia importante que tenemos que resolver, y otros temas culturales muy muy importantes de dominación cultural, pero el tema económico y en particular el tema monetario hay que resolverlo también, y no podemos esperar por la solución de otros problemas. Como antecedente, bueno, vemos que la devaluación tiene relación con la lucha de clases. Eh, Desde 1983 el bolívar se ha devaluado 6 órdenes de magnitud. Eso significa que se ha devaluado 1 millón de veces. 1 millón de veces. El petróleo ha subido y bajado en dos órdenes de magnitud máximo, digamos, ha estado mínimo en $7 y máximo en 150 por ahí, y fluctúa, es decir, vuelve más o menos a su nivel. Entonces, como consecuencia de la devaluación, sucede que los salarios se devalúan, pero las propiedades y las ganancias, las plusvalías, recuperan muy rápido su valor en moneda extranjera. Yo diría en este punto que si Marx estuviera vivo, estaría más escandalizado por la devaluación y por la especulación que por la plusvalía, porque la devaluación y la especulación producen unas pérdidas salariales mucho mayores hoy día que las plusvalías, y en parte se debe a que ha habido legislación, desde el punto de vista legal se ha
controlado el salario mínimo y se ha controlado hasta cierto punto los niveles de explotación salvaje que tienen las empresas con respecto a los obreros o a los trabajadores, pero como la soga revienta por lo más delgado, digamos que la burguesía se ha aprovechado de otros elementos basados en la moneda y en otros elementos de comercialización para obtener ganancias, para extraer dinero del bolsillo de los asalariados. Entonces el resultado evidentemente es regresivo. La inflación asociada a la devaluación, arruina el efecto de los aumentos salariales. Y como consecuencia aumenta la brecha entre pobres y ricos. Hasta hace pocos años estábamos orgullosos del índice de Gini en Venezuela. Hay que ver cómo está hoy día, pero la guerra económica sin duda ha incidido en el índice de Gini. ¿Y qué sucede? Que la arquitectura monetaria y financiera internacional permite y hasta fomenta las devaluaciones salvajes. Estamos en un escenario de dominación monetaria. Si ponemos en una olla varios elementos, como un sistema internacional donde todas las monedas son fiduciarias, lo que se suele decir fiat money, del latín fiat, fiat lux es hágase la luz, en este caso es hágase el dinero. Es decir, que el dinero se crea sin respaldo y depende de la fe que tenga la gente en esas monedas. Si ponemos además unas asimetrías descomunales en la tenencia del dinero en el mundo, donde las cifras entre lo que posee, el dinero que posee el 10% más rico y el 10% más pobre, o el 10% más rico en relación con el resto de la población incluso, vemos que hay unas asimetrías muy grandes. Un sistema financiero altamente jerarquizado, donde el nivel más alto está dominado por pocas corporaciones, pocos megabancos. Unas corporaciones que además definen a conveniencia el riesgo de cada país y en consecuencia el riesgo de su moneda. Unos medios que convencen al mundo de cuáles son las referencias financieras y monetarias, incluyendo el Dollar Today, que lo escribo expresamente de esa manera. Esos medios me dicen que Goldman Sachs y Standard Poor's y toda esta gente son los que determinan el riesgo país, por ejemplo. Y además, unas superpotencias militares, sobre todo una, con un plan B, de sometimiento por la violencia a quienes se rebelen contra el sistema financiero internacional. Entonces, en ese escenario, tenemos que independizarnos de lo que yo llamo la trampa fiduciaria. Es decir, tendríamos que hacer que el bolívar esté asociado a algún commodity o alguna materia prima que tenga un valor duro en el mercado internacional, como el petróleo. Es duro, claro, fluctúa, pero es un valor determinado por el mercado. El objetivo y la estrategia del ataque al bolívar, en resumen, es destruir la confianza en el bolívar. Es decir, si una moneda es fiduciaria, tú destruyes la confianza en esa moneda, destruyes la moneda. La estrategia del Dollar Today está orientada a ese objetivo y es una estrategia de posicionamiento de marca, lo que llaman en inglés branding. No es una página web o una aplicación en un celular. No, es una estrategia de posicionamiento, es decir, poner en la mente de toda la población la idea de que la referencia del dólar paralelo es esa. Entonces tiene una página web y un servicio de acceso por celular muy sencillo, pero tiene una campaña monumental, o tuvo, por todos los medios, incluyendo los medios, mensajes de teléfono, el boca a boca, etcétera, para que se convierta en referencia. Entonces, la idea de eso es devaluar dando ganancias a los agresores. Y esa es, a mi juicio, la falla principal que ha tenido la política económica venezolana de enfrentamiento a esta amenaza, que es que no ha logrado que la guerra económica sea a pérdida, es decir, como una inversión de riesgo, sino que la guerra económica le ha dado ganancias a los agresores, a costa de incluso empobrecer a la masa poblacional
que apoya a la derecha, principalmente la clase media. Entonces, crea alianzas conscientes y no conscientes. Políticamente conscientes sería la MUD, por supuesto, ellos saben perfectamente quiénes son digamos, actúan en relación con ellos, y los grandes capitales, como el caso de las empresas Polar, que se ha demostrado que bajan la producción en las épocas preelectorales. Pero también han generado alianzas políticamente no conscientes, pequeños y medianos comerciantes, bachaqueros, que usan como referencia el Dollar Today sin estar aliados directamente con los agresores, los que definen la página, contrabandistas, incluso ciudadanos, que todos hacemos compras nerviosas cuando vemos un producto que escasea, hacemos compras nerviosas de bienes y de dólares. El objetivo político es llegar al poder. Llegar al poder, digamos, no necesariamente los mismos agresores, sino unos aliados políticos de ellos, que después obviamente les pagarán por favores recibidos, ¿no? Le pagarán a todos los involucrados en la guerra económica, dándole concesiones, etcétera. Consecuencias del plan Dollar Today, bueno, son muchas. Aquí hay una lista. Devaluación de facto. Inflación impulsada por devaluación de facto. Incremento de la brecha económica entre pobres y ricos, como ya lo he comentado. Contrabando de extracción, como se ha visto. Lo que se llamaba antes bachaqueo, ahora bachaqueo se le dice a, digamos, una actividad mucho más amplia. El acaparamiento tradicional, es decir, acaparamiento en galpones y en lugares escondidos de productos. Neurosis y acaparamiento doméstico, es decir, todos nosotros nos ponen a todos los ciudadanos a ser partícipes de la guerra económica sin proponérnoslo, porque si antes comprábamos una harina y ahora cuando vemos 4 compramos 4, entonces estamos contribuyendo a la escasez con acaparamiento doméstico. El bachaqueo, como se denomina ahora, que es la reventa de productos que se compran a precios regulados y se venden a cualquier precio. Luego, derivado de eso, el ausentismo laboral para ir a bachaquear o para ir a comprar, porque hay una cola en tal sitio, etcétera. Y muchos, digamos, si consiguen productos extras, los revenden. Escasez focalizada, es decir, no escasea todo. Escasean ciertos alimentos y ciertas medicinas no perecederos, los alimentos y las medicinas no es que sean no perecederas, pero tienen una fecha de caducidad a veces un poco, digamos, adelante en el futuro, pero entonces esas medicinas salen, cuando están a punto de vencer, salen y se venden en el mercado de una manera, digamos, muy rápida, ¿no? Pero también tenemos otras consecuencias, como por ejemplo que la derecha tiene mayor cantidad de bolívares para publicidad, campañas electorales, guarimbas, etcétera. ¿Por qué? Porque, digamos, con el financiamiento externo con menos dólares se logra tener mayor cantidad de bolívares. Y incluso la delincuencia es una consecuencia del plan Dollar Today, porque digamos que los objetos se han puesto muy caros en relación con los salarios. Hoy día, para una persona, digamos, sin escrúpulos, robar un caucho o una batería le representa más dinero que un sueldo mínimo. Entonces se incrementan los robos, ¿no? Tenemos otras consecuencias como la fuga de profesionales, que es gente que, digamos, cuando ve su ingreso en dólares muy bajo, comienza a buscar trabajo afuera, y hay áreas donde eso, digamos, hay mucha demanda de profesionales en el exterior, como en las áreas de informática electrónica y otras áreas. La lista es más larga, más larga. Les podría nombrar, por ejemplo, la cantidad de personas que están haciendo trabajos en el país, pero trabajos para afuera, porque, digamos, el entregable es un software o un diseño gráfico, algo que se puede mandar por correo, y entonces están trabajando para afuera y las ganancias están quedando afuera. Entonces, tenemos un problema de soberanía, porque no hemos podido establecer soberanamente la paridad bolívar-dólar. Desde el 83 no lo hemos podido hacer. Y en este momento la paridad ni siquiera la decide el mercado, sino unos vándalos, unas personas que están enfrascadas en hacer un daño con beneficio asociado para ellos, y que si logran, digamos, tumbar al gobierno en favor de un gobierno de derecha, ellos van a obtener ganancias aún superiores.
Y no tenemos control sobre la demanda externa de petróleo ni dólares, eso es una realidad. Pero sí tenemos control interno sobre nuestro petróleo. Es decir, es posible darle un valor en bolívares a ese petróleo, eh, al valor corriente del petróleo. Bueno, esto por aquí va la propuesta que estamos presentando. Pero más aún, por si fuera poco, el concepto de venezolano de nacionalidad se ha construido en gran parte sobre la base del ideario soberanista de Simón Bolívar. El Bolívar se creó en 1879 durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco y se bautiza con el nombre de Libertador. Se crea el Bolívar equivalente a 2 reales. De modo que hoy día, incidentalmente, el ataque al Bolívar influye en un ataque a los símbolos de la patria. O sea que no tenemos un tema solo económico, tenemos un tema simbólico. O defendemos el Bolívar, o tendremos que cambiarle el nombre a la moneda, digamos, para decirlo de forma un poco exagerada, pero digamos que con sustento en la realidad. La moneda vale por lo que compra. Entramos en el tema económico otra vez. La moneda es una mercancía cuyo valor debemos defender, como defendemos el precio del petróleo. Vemos que el presidente, incluso lo hacía el presidente Chávez, el presidente Maduro, hace viajes internacionales para defender el precio del petróleo, o manda a la canciller Delcy Rodríguez o al presidente PDVSA, Eulogio del Pino, los manda a hacer gestiones para defender el precio del petróleo. Pero tenemos que hacer un esfuerzo similar para defender el precio de la moneda. Se ha dicho que hay que subir la producción en general para respaldar la moneda. Eso es verdad. Pero no es que no produzcamos nada. Producimos mucho petróleo, pero el petróleo no contribuye a la estabilización del bolívar. ¿Por qué? Porque se vende directamente en dólares. Entonces somos parte de la estrategia de darle exclusividad al dólar para comercializar petróleo internacionalmente. Es decir, somos parte de la estrategia del petrodólar. Pero, ¿qué significaría respaldar el bolívar con petróleo? Vamos a ver algunas consideraciones. Por ejemplo, que se pueda comprar petróleo con bolívares. Eso permitiría respaldar el bolívar con petróleo. Claro, no es la idea comprar petróleo con bolívares para dejarlo, digamos, en Venezuela. Pero se puede hacer a través de un instrumento financiero negociable posteriormente en el mercado internacional. Número 2. ¿Qué significaría respaldar el petróleo? Por ejemplo, que todos los bolívares circulantes tengan respaldo en petróleo. Las reservas de petróleo en este caso deben superar el circulante, y muchísimo. Sabemos que cuando, digamos, existía el patrón oro significaba que tenía que haber una cantidad de oro equivalente a la cantidad de moneda. En este caso podría ser dólares o podría ser libras esterlinas, etc. Pero en el caso del petróleo, como el petróleo se va consumiendo, no como el oro que se guarda, el petróleo se va consumiendo, las reservas deberían ser muy superiores al circulante para que el petróleo pueda servir de respaldo. Otra perspectiva, que el bolívar equivalga en todo momento a una determinada cantidad de petróleo, de modo que ahorrar en bolívares sea equivalente a ahorrar en petróleo. Entonces, que podamos decir que tenemos una cantidad de bolívares, sea, digamos, el mercado internacional sube y baja con el precio del petróleo. Estos 3 elementos están relacionados. Yo diría que el punto 3, que el bolívar equivalga en todo momento a una cantidad de petróleo, es más o menos equivalente a las otras 2 primeras afirmaciones. Es decir, las otras 2 primeras afirmaciones en conjunto, que se pueda comprar petróleo con bolívares, que todos los bolívares circulantes tengan respaldo en petróleo, trae como consecuencia que el bolívar equivale a una cantidad de petróleo. Con una advertencia: desafiar la hegemonía del dólar en la comercialización internacional del petróleo puede ser peligroso, cosa que ya le sucedió, por ejemplo, a Libia. Gaddafi estaba definiendo lo que era el dinar oro, y se dice que esa es una de las principales razones por las cuales, digamos, el sistema económico financiero internacional no podía permitir eso, de modo que eso hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que tratar de asociar el valor del petróleo al del bolívar, sin necesariamente crear, como se ha dicho, se ha propuesto en algunos foros, por ejemplo en Aporrea se ha propuesto la creación del bolívar oro.
o de bolsas de comercialización de petróleo, como intentó hacer Irán, como Rusia está haciendo, para hacerlos en otras monedas. Irán lo quería hacer en euros, Rusia en rublos, etcétera. Pero la idea es, o la pregunta es, ¿podemos convertir el bolívar en divisa para vender el petróleo? Bueno, realmente no depende solo de nosotros y corremos los riesgos que he mencionado, como los que corrió Libia, destruyeron el país. Otra pregunta, ¿podemos exigir la compra de bolívares como paso previo a comprar petróleo? No parece una alternativa muy sencilla. Veríamos mucha gente teniendo reservas en bolívares y eso sería más o menos como, aparte del tema pragmático, sería más o menos como tener una divisa, tener reservas en bolívares. Pero podemos crear instrumentos financieros que permitan asociar el valor del petróleo al valor del bolívar como una solución endógena en Venezuela, sin necesidad de involucrar a los grandes compradores de petróleo. Creemos que sí es posible y esa es la propuesta que se presenta. Vamos a partir de esta observación previa. ¿Qué tal si monetizáramos en bolívares nuestras reservas de petróleo? Vamos a ver un gráfico en el que en azul está el circulante actual, más o menos 6 billones y medio de bolívares, quizás un poco más en este momento, esto es una cifra de septiembre. Y en naranja vamos a ver las reservas de petróleo si las monetizáramos a 10.000 bolívares el barril. Esto es una cifra escogida, arbitrariamente. No, se puede revisar esta cifra para escoger una cifra adecuada a nuestra realidad económica. Si hiciéramos eso, nuestras reservas de petróleo son tan grandes que solo el 0,22% de ellas equivaldrían al circulante, es decir, el circulante multiplicado por 500 serían nuestras reservas de petróleo monetizadas a 10.000 bolívares el barril. La diferencia es de 3 órdenes en magnitud. Y esto sin tomar en cuenta que las reservas podrían aumentar, porque el factor de recobro calculado para las reservas es, podría aumentar cuando aumente la tecnología para sacar todo el petróleo que realmente está en el subsuelo venezolano, que no son 300.000 millones de barriles, es mucho más que eso. Los 300.000 millones de barriles son lo que se puede sacar con la tecnología, con la que se hizo todo el tema de la certificación de las reservas. Entonces, la propuesta que se presenta es una propuesta de reforma monetaria y se basa en esta idea: permitir que el bolívar pueda protagonizar alguna forma de intermediación en la venta del petróleo. Número 2, que pueda participar cualquier persona natural o jurídica, solo necesitaría tener bolívares. Número 3, se debe respetar el principio de sembrar el petróleo, es decir, debe combinarse con algún mecanismo de control de capital, es decir, no puede olvidarse el hecho de que cada gota de petróleo debe servir para el desarrollo nacional. Es decir, la propuesta debe combinar varias cosas. Debe combinar el hecho de que el bolívar esté asociado, el valor de bolívar, al valor del petróleo, pero que además, cuando si se usa un instrumento financiero, cuando ese instrumento financiero se convierta en dólares, que esos dólares estén canalizados al desarrollo del país, a sembrar el petróleo. Y este mecanismo de participación en la venta, en la intermediación de la venta del petróleo, se combinaría con el estímulo a una política de sustitución de importadoras, no de importaciones, también de importaciones, pero sustitución de importadoras por microimportadores, porque esto va a ser la consecuencia natural de implementar la propuesta que se presenta aquí. Y entonces, al ser moneda con respaldo, la creación de monedas comunales como una solución a futuro, que eso es una excelente alternativa una excelente alternativa a las monedas comunales, a la carencia de bolívares o de una moneda fuerte en lugares, donde hay pobreza. La moneda comunal, si la creamos con un bolívar débil, debilitaría más el bolívar, pero al anclar el bolívar al precio del petróleo, el bolívar dejaría de ser débil como moneda fiduciaria, sino que pasa a ser tan fuerte como es el petróleo. Es decir, si el petróleo se debilita, el bolívar se debilita, y si el petróleo se fortalece, el bolívar se fortalece.
Entonces ya llegamos a la propuesta en concreto. El petro está definido por 7 condiciones que paso a enumerar. Las 7 condiciones son necesarias, según el modelo que voy a presentar. Es como si les estuviera presentando un diseño de un avión, donde el avión tiene alas, alerones, motores, etcétera, etcétera. Y digamos que uno pudiera decir, bueno, el avión puede no tener un ala o puede no tener un motor, no funcionaría. Entonces, digamos que hasta donde he hecho el análisis de esta propuesta, todos estos elementos son necesarios para que pueda cumplir el rol se pueda cumplir el rol de asociar el bolívar realmente al valor del petróleo. Entonces, el petro es un pagaré denominado en petróleo. Es decir, que en el mercado internacional, por un petro se entrega un barril de petróleo de una calidad predefinida. Es decir, si China tiene 500.000 petros y entrega ese pagaré a PDVSA, PDVSA tiene que darle 500.000 barriles de petróleo. No es una moneda. Tiene una particularidad, que solo se emite en bolívares. Solo en bolívares. Esto es fundamental. No se pueden emitir petros en dólares. Si solo se emite en bolívares, estamos respaldando el bolívar con petróleo. Y tiene un valor constante en el tiempo, digamos 10.000 bolívares. Relativamente constante. Es decir, puede cambiar. Digamos, como parte de la política monetaria, se podría variar el valor del petro en un momento determinado, pero no es que va a fluctuar con el precio del dólar, es valor fijo en bolívares. Si se cambia en un momento determinado de 10.000 a 20.000 bolívares, por ejemplo de 10.000 a 15.000, es porque existe un evento económico que lo amerita. Es como cambiar una paridad con el dólar, que es eventual, en un sistema de cambio fijo. Entonces, en este caso es un valor fijo en bolívares para el petro. Los petros son transables en dólares, a no menos de un precio mínimo definido por el Estado, para evitar trampas, porque ya sabemos que, digamos que la burguesía, en lo que se inventa la ley, la burguesía inventa la trampa. Entonces, los dólares derivados de la venta del petro deben ser depositados en una cuenta de la banca pública, por ejemplo el Banco de Venezuela, perteneciente al vendedor. Es decir, los dólares son del vendedor, pero deben ser depositados en la banca pública para monitorear lo que sucede con esos dólares. Pero además, esos dólares no quedan depositados a la vista, sino que quedan depositados como bonos en dólares. Unos bonos muy particulares que vamos a describir ahora. No quedan depositados a la vista, porque si quedan depositados a la vista, inmediatamente el propietario de los dólares los puede transferir a una cuenta en el exterior, y eso es fuga de divisas. Esos dólares son para importaciones convenientes al país. Y este es el elemento particular de estos bonos en dólares. No vencen por fecha, como los bonos tradicionales, los bonos que ustedes ven en cualquier libro de economía, sino que vencen por justificación de uso para el desarrollo del país. Es decir, que el propietario de los dólares tiene que introducir al Estado, solicitar una justificación de uso, es decir, se va a importar comida para animales, se va a importar ganado en pie, se va a importar cualquier cosa que sea útil para el país, repuestos, importantísimos, repuestos de todo tipo, industriales, vehiculares, etcétera, para transporte público. Todo este tipo de cosas. Sin embargo, son negociables en dólares o bolívares. Es decir, si yo tengo unos petros, yo se lo puedo vender a otro venezolano en dólares o bolívares. ¿Por qué se lo puedo vender? Porque le estoy vendiendo el petro y él está comprando no solamente el petro, sino está comprando el compromiso de justificar el cambio del petro, digamos, el compromiso de justificar el uso de los dólares derivados del petro. Es decir, que el que tiene el petro o el que tiene los dólares derivados de petros, que están todos en la banca pública, tienen el compromiso, así sea transferido a un tercero, el compromiso de que esos dólares no pueden ser para ser depositados en el exterior. Y aquí vienen dos características que descolocan a mucha gente.
porque piensan que no haber límites significa que son infinitos. No, no son infinitos los petros. No hay límites para la emisión de petros en bolívares. Entonces, si no hay límites, son infinitos. Es decir, ¿superan a las reservas? No, no superan a las reservas. Porque el circulante es un límite muy inferior a las reservas. Como vimos antes, es 0,22% vendiendo el petro en 10.000 bolívares. Es decir, que el límite lo pone el circulante. Y realmente no lo pone el circulante, lo pone una fracción del circulante. Porque digamos que el bolívar debe seguir siendo la moneda oficial de circulación en Venezuela para hacer compras, para pagar nóminas, para hacer inversiones, etcétera. Es decir, que ni las empresas ni las personas podrán cambiar todo a petros porque necesitan bolívares para seguir. El bolívar es la moneda de circulación, no es el petro. Y la otra condición es que no hay límite para la tenencia de petros por parte de particulares. Cualquier bolívar compra petros. Esto es importante también porque si no, no estaríamos respaldando el bolívar con petros. Si ponemos un límite a la venta de petros o al número de petros que se venden, entonces los petros, a través de un proceso de acumulación de riqueza, terminarían en las manos de pocos inversionistas, de pocas personas con mucho dinero. Pero si no hay límites para la tenencia de petros, o sea, si cualquier bolívar compra petros y no hay límite para la emisión de petros, entonces los petros estarán distribuidos de la manera como está distribuido el dinero. Si tendrá la misma distribución. Es decir, cualquiera que tenga dinero, cualquier persona de clase media o incluso cualquier pobre que quiera ahorrar y comprarse un petro, podrá hacerlo porque tiene bolívares. Entonces, eso tiene otras consecuencias que vamos a analizar más adelante. Es decir, hay que cambiar el modelo de importaciones, entre otras cosas, pero el hecho de que no hay límites para la tenencia de petros ni para la emisión de petros significaría que los petros se distribuyen del mismo modo que los bolívares, lo cual no implica, por supuesto, más bien justificaría aún más que haya mecanismos de redistribución de la riqueza para redistribuir el dinero y por lo tanto, este instrumento financiero. Vamos a analizar en dos láminas lo que no es el petro para que no haya confusión. No es una moneda, es un pagaré, cuyo bien de pago es petróleo. Entonces, es un barril de una calidad predefinida, es decir, no sirve para canjearlo por cualquier cosa. El precio de venta en bolívares habría que decidirlo en términos sociales, políticos y económicos, y debe ser relativamente constante. Estamos poniendo como ejemplo 10.000 bolívares, pero puede ser otro valor. Otra cosa que no es el petro, no es un instrumento que compromete legalmente las reservas petroleras. ¿Por qué? Porque la prohibición de dar en propiedad las reservas petroleras o parte de ellas tiene rango constitucional. Entonces, el petro no es el petróleo en físico, es un instrumento financiero. Puede interpretarse como una venta de petróleo futuro. Y podemos poner un ejemplo, los convenios entre China y Venezuela tienen también un compromiso de pagar con petróleo. Pero, digamos, la manera legal como está definido el convenio no implica que el Estado venezolano compromete las reservas entregándole a China las reservas de petróleo que servirán como pago. Es decir, no se trata de una privatización de las reservas. ¿Qué otra cosa no es el petro? No es una participación, una repartición de petróleo. No es una participación en la propiedad del petróleo. Es una decisión voluntaria cambiar mis bolívares por petro. Simplemente el petro está sosteniendo el valor del bolívar porque eventualmente, está respaldado por el valor del petróleo. Entonces, evidentemente, como les comentaba antes, quien tiene más bolívares podrá comprar más petro. Pero en la actualidad es así. Quien tiene más bolívares compra más dólares provenientes de la renta petrolera. Los mecanismos de asignación de dólares son para unos pocos importadores, incluyendo los más importantes millonarios que tiene Venezuela. Las familias que tienen los cuasi monopolios de la producción alimentaria en Venezuela y de otro tipo de bienes. El petro no es un instrumento para la redistribución de la riqueza, per se, aunque haría más eficiente las políticas de redistribución de la riqueza basadas, por ejemplo, en impuestos, como el impuesto sobre la renta.
Es decir, los mecanismos de redistribución de la riqueza que tenemos actualmente en Venezuela, más importantes son las misiones, la, el hecho de que el Estado es el que controla la renta petrolera, los CLAP se están constituyendo en un mecanismo de redistribución de la riqueza y debería haber una reforma tributaria, digamos, más contundente para la redistribución de la riqueza y otros mecanismos que podría haber. Pero el petro no es para eso, el petro es para establecer una base de valor del bolívar y luego los mecanismos de redistribución de la riqueza irían arriba. El petro no intervendría con otras políticas eventualmente, incluso que se han planteado en gobiernos de izquierda, como por ejemplo la nacionalización de la banca. No tendría nada que ver, podría nacionalizarse la banca perfectamente, ya se evaluará si eso es necesario o conveniente o no, pero el petro no tendría nada que ver con eso, podría hacerse o no, y así como muchas otras políticas. Simplemente establece una base de valor para el bolívar. Y por último, el petro no tiene nada que ver ni con petrodólares, ni con petrorinocos, ni nada de eso. Aunque el petrorinoco, y ni siquiera con la moneda que el comandante Chávez proponía en el seno de la OPEP, también llamada Petro. Él era defensor de esa idea y lo dijo públicamente, yendo a reuniones, a cumbres de la OPEP. Pero, por ejemplo, los petrorinocos tienen un poco esa noción de que el valor está asociado al valor del petróleo. Pero lo que se está proponiendo aquí tiene una dimensión mucho mayor que alcanza la dimensión de reforma monetaria, porque ya no sería un bien, digamos, de emisión limitada o finita, sino que todo Bolívar compraría petros. Entonces ya estamos hablando de una reforma monetaria. ¿Cuál sería la incidencia bajo estas condiciones que las 7 condiciones expresadas antes? ¿Cuál es la incidencia del petro en la paridad Bolívar-dólar? Bueno, la propuesta incluiría la eliminación de las paridades oficiales. Y la paridad se establecería por mampuesto. Es decir, un petro valdría 10.000 bolívares, por ejemplo, definido por el Estado soberanamente. El petro vale 10.000 bolívares. Eso lo puede hacer. Pero al mismo tiempo, el barril de petróleo tiene un valor en el mercado internacional que no controla el Estado venezolano. Vamos a suponer que es $40. Eso implicaría que el dólar tendería a valer 250 bolívares. Estaría en torno a eso. Porque si el mismo Petro compra un barril de petróleo que los $40, entonces la equivalencia sería más o menos dividir 10.000 entre 40. Entonces el bolívar deja de ser netamente fiduciario. Y digo netamente porque ninguna moneda sería netamente fiduciaria. En el sentido de que incluso una moneda respaldada con oro, si existe un tiempo X, un tiempo cualquiera, digamos de trámite para la conversión de esa moneda en el oro, para tenerlo en la mano y para poder utilizar ese oro como riqueza para hacer alguna otra compra, existe un tiempo. Bueno, la urgencia, cualquier tipo de urgencia, eso podría ser demostrado con modelos matemáticos. Cualquier tipo de urgencia en la obtención de una moneda podría significar la existencia de un mercado paralelo. Entonces, por eso digo que deja de ser netamente fiduciario, es decir, podría haber un mercado paralelo, pero ¿quién compraría un dólar paralelo a 4.000 bolívares si pudiera comprar cualquier cantidad, 250 bolívares, aunque no los pueda utilizar de inmediato, aunque tenga que esperar por el certificado de uso? Es decir, podría haber un mercado paralelo, pero muy cercano a los 250 bolívares en este caso. Vamos a poner un ejemplo de uso. Vamos a suponer, ya para llevarlo a tierra, ¿no? Con los pies en la tierra, ¿cómo influye esto en el día a día? Vamos a suponer que una cooperativa compra 20 petros con 200.000 bolívares, a 10.000 bolívares el petro. Entonces, cuando lo desee, a través de una casa de cambios u otro intermediario, que son elementos que tendrían que surgir en este modelo, vende los petros. Supongamos que los venden $40. Entonces obtiene bonos por $800. Como dijimos anteriormente, esos bonos están en dólares. Los dólares están depositados en el Banco de Venezuela, pero no a la vista. Esta es otra ventaja de este esquema. Es un esquema de prepago de los dólares
que puede usar cualquier agente económico. Entonces introduce una solicitud al Estado para compra de repuestos, por ejemplo, para una maquinaria, por $300. Si obtiene el certificado de uso y se liquidan los $300. Le quedan $500 en bonos para uso futuro, que no vencen por tiempo. Entonces, cuando compra los 20 petros con 200.000 bolívares, si se mete en la página web del Banco de Venezuela va a ver cuenta corriente tantos bolívares, cuenta de ahorro tantos bolívares, petros 20. Una vez que los vende, que va a ver en la página web del Banco de Venezuela, va a ver cuenta corriente tantos bolívares, cuenta de ahorro tantos bolívares, petros 0, dólares 800. La cuenta en dólares tiene $800. Y una vez que obtiene el certificado de uso y le quedan $500, va a ver en su página web bolívares, cuenta corriente tantos bolívares, cuenta de ahorro tantos bolívares, petro 0, dólares 500. Y los tiene ahí, lo que pasa es que no los puede usar, tal como sucede por ejemplo hoy día con los bonos de PDVSA, que no se pueden usar hasta que no venzan, en este caso por tiempo, en el caso de PDVSA, pero en el caso que se propone, por certificado de uso. Entonces, una consecuencia inmediata de este esquema es que el petro democratizaría el acceso a las importaciones. O sea, habría que cambiar la arquitectura completa de las importaciones en Venezuela. Porque se va a generar una masa de microimportadores de bienes más orientados a las necesidades reales, especialmente si el certificado de uso es estricto. O sea, si todos vamos a tener petros y todos vamos a poder tener dólares, todos vamos a poder utilizar los dólares para importar, por ejemplo, los repuestos que necesita nuestro vehículo o los repuestos que necesita nuestra maquinaria. Entonces, al tener esa, esa posibilidad de importar directamente, las importadoras, que normalmente hacen otra cosa, normalmente calculan más o menos cuántos repuestos de cada tipo tiene que vender en el mercado venezolano y entonces importa unas cantidades estimadas. Y cuando la gente empieza a comprar, sucede que unos repuestos se acaban más rápido que otros se le quedan fríos y entonces tiene que venderlos más barato, pero como eso lo sabe desde el principio, entonces le incrementó el valor desde el principio a los demás repuestos para poder compensar. En fin, es un sistema ineficiente que hace que terminen siendo más caros los productos a los venezolanos. Esto sin mencionar el desastre que es que están importando repuestos a 10 bolívares y los venden al dólar today, ¿no? Entonces, darles dólares a pocos importadores para que importen lo que deseen es darles el poder de decidir qué debe consumir el ciudadano, con ganancias excesivas. En cambio, la importación contra pedido por parte de cualquier ciudadano, cualquier industria pequeña, cualquier cooperativa es más eficiente porque se focaliza en lo que cada quien necesita. Es decir, cada quien va a solicitar, la importadora tendría que recibir pedidos y contra pedido la importadora lleva una gran lista de pedidos y los importa. Esto es muy ineficiente. O es muy complicado para la importadora. Bueno, la importadora tendría que trabajar más, pero este es el modelo. Y se pueden crear importadoras estatales que funcionen sobre la base de pequeños pedidos. Eso obliga a las importadoras normales a cambiar su modelo de negocio. Es decir, podría haber iguales importadores, digamos, de grandes cantidades, pero también se evolucionaría el modelo de microimportación contra pedido. De hecho, existe. Hay pequeñas compañías, digamos, compañías medianas que cuando uno hace una compra en el exterior, esas compañías le traen el producto a Venezuela, lo nacionalizan y uno les paga una cantidad. Eso existe, solamente que ese modelo se incrementaría. Entonces, habría un dólar paralelo, como comenté antes, habría un dólar paralelo. Pero ¿qué mecanismos permitirían dar tranquilidad a la gente que puede obtener dólares, no necesariamente a través del certificado de uso, simplemente pasándole el compromiso de obtener el certificado de uso a un tercero? Entre esas opciones para obtener dólares que no estén condicionados al certificado de uso, habría una opción inmediata, sería la siguiente:
Alguien compra petros, los vende, obtiene bonos en dólares y entonces vende los bonos en dólares a un tercero que le pagará en dólares. Pero ese tercero estaría comprando también el compromiso, porque esos dólares están asociados a obtener un compromiso de certificado de uso. Entonces, claro, los venderá más baratos. Por ejemplo, si yo obtengo bonos en dólares por 1000 bolívares, a lo mejor los vendo en 900. Esa persona que me lo está comprando gana 100 dólares, pero los va a usar para importaciones. Pero la persona que los vendió tiene sus 900 dólares y los puede depositar libremente en cualquier sitio. El asunto es que esos dólares que vienen marcados desde que son dólares provenientes de la renta petrolera deben ser utilizados para alguna importación. No importa por quién sean utilizados, lo importante es que sean utilizados para obtener beneficios para el país. Y en este caso, el que vende los dólares a un tercero está consiguiendo un inversionista extranjero o está dándoselos a alguien que los compra para hacer importaciones. Una opción a más largo plazo también podría ser esta. Se hace una inversión productiva, posiblemente con dólares obtenidos a través de varias compras de petros. Por ejemplo, se hace una fábrica de conservas o lo que sea, y entonces si consigues un inversionista en dólares, se le vende en dólares lo invertido previo permiso para hacer una transacción en dólares. ¿Por qué esto no afectaría, digamos, el país? Porque la fábrica de conservas seguiría funcionando dentro del país. Lo que habría es un cambio de dueño y habría un cambio de dólares de una cuenta en el extranjero a otra cuenta en el extranjero, lo cual no afectaría a la economía interna venezolana y a lo interno habría un cambio de dueño de esa fábrica. No, si lo va a producir del mismo modo o va a incrementar la producción, sería, digamos, beneficioso o sería igual para el país. Entonces, pero siempre recordando este tema, al no haber límites a la compra de petros, el límite es el circulante, también se reduce la necesidad de recurrir al dólar paralelo. Entonces, el control del dólar paralelo podría ocurrir siempre y cuando haya opciones para obtener, es decir, si hay opciones para obtener dólares no condicionados al certificado de uso, el dólar paralelo, que existiría solamente para eso, sería, podría ser controlado. Aquí tenemos unos cálculos hechos con las cifras que hemos mencionado. El circulante actual es 6.5 billones de bolívares, billones en castellano, que no en inglés. Y los barriles de petróleo en reserva vamos a ponerlas en 300.000 millones y el precio en 40 dólares. Entonces, si monetizamos las reservas en dólares, nos da 12 billones de dólares. Si dijéramos que el precio del petróleo en bolívares es 10.000 bolívares, esas reservas son 3.000 billones de bolívares. Y de donde sale el 0,22% que se expresaba en la gráfica, de dividir esta monetización de reservas en bolívares entre los 6.5 billones del circulante que está en la parte superior. Entonces, el valor indirecto del dólar sería 250 bolívares. El sueldo mínimo actual es aproximadamente 90.000 bolívares. Bueno, el sueldo mínimo en dólares quedaría en 360 dólares. Esto es una cifra un poco superior al promedio de sueldo mínimo en Latinoamérica. Es bajo, pero es superior al promedio de sueldo mínimo en Latinoamérica. ¿Qué pasa si nosotros, como ejercicio, ponemos el precio del petróleo en dólares? ¿Qué consecuencias trae ese cambio? Bueno, la monetización de las reservas en dólares pasa a ser 24 billones de dólares. La monetización de las reservas en bolívares es la misma porque el precio del petro sería igual, pero ocurriría una revaluación del bolívar, porque vemos que el valor indirecto del dólar sería 125 bolívares por dólar, en vez de ser 250, como en la lámina anterior. Si el sueldo mínimo sigue siendo 90.000 bolívares, el sueldo mínimo en dólares pasa a ser 720. Es decir, el sueldo mínimo en dólares fluctuaría con el precio del petróleo, si dejamos el valor libre. Pero ¿qué pasa si tomamos la decisión? El valor, quise decir, el valor del petro fijo. ¿Qué pasa si el Estado toma la decisión de cambiar el precio del petro de 10.000 a 20.000 bolívares? Si toma la decisión en un momento determinado por alguna causa, digamos, de tipo monetaria o de motivar la producción o lo que sea, a 20.000 bolívares,
La monetización de las reservas en dólares, si estaba en $40, sigue siendo la misma, pero aumenta la monetización de las reservas en bolívares. Fíjense que el porcentaje de reservas para respaldo pasa a ser menor aún, casi un 0,1%, poniendo el precio del petro en 20.000 bolívares. Pero eso devaluaría el bolívar, es decir, pasa a ser el valor indirecto del dólar, pasa a ser 500 bolívares por dólar, con el mismo sueldo mínimo, con el mismo sueldo mínimo en bolívares, el sueldo mínimo en dólares bajaría, pasaría a ser $180. Entonces, al contrario, si nosotros bajamos el precio del petro a 5.000 bolívares, ocurriría ya de una vez una revaluación del bolívar. Es decir, esto es un elemento de política monetaria. La política monetaria estaría principalmente basada en darle un precio al petro en bolívares. Por supuesto, con otros elementos de política monetaria como el encaje legal, etc. ¿Qué ocurriría si los barriles de petróleo en las reservas aumentan? Porque aumenta la tecnología de extracción y aumenta el factor de recobro. Entonces, con el mismo precio del petróleo en 40.000 y el mismo precio del petro en 10.000 bolívares por petro, ocurriría que el porcentaje de las reservas para respaldo es menor aún. Es decir, el mecanismo podría sostenerse durante más tiempo, durante más años, en vez de 300 años, 400 o 500 años, y los demás factores quedarían igual. Entonces, esos son unas cuentas básicas que hay que hacer. Hay que hacer otras cuentas relacionadas con el circulante y hay que hacer otras cuentas relacionadas con la factura petrolera. Pero vamos a este tema. ¿Quién decidiría qué se hace con los dólares? Entonces, el punto aquí no es que todos los dólares provenientes del factor del petróleo sean transferidos al sector privado y a personas naturales. Porque con estas cuentas que acabamos de hacer, buena parte de los dólares las recibiría el Estado para implementación de políticas públicas, porque la factura petrolera no sería exclusivamente en petros, como vamos a ver en unos números a continuación. Además, el Estado eventualmente recibirá divisas de otras fuentes, de otros commodities como gas, oro, coltán y, en forma deseable, de la producción nacional, que tenemos que subir la producción para que haya más exportaciones. Entonces, la decisión sobre cómo usar los dólares asignados al sector privado no depende de unas pocas importadoras, no dependería, sino de una base mucho más amplia de ciudadanos que compartirían esta decisión. Es decir, los dólares transferidos al sector privado, el uso de ellos dependería de una base más democrática de ciudadanos, porque todos tendrían dólares para importar, y los dólares del Estado seguirían dependiendo del Estado. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que el Estado, en vez de darle dólares a pocas importadoras, le está dando dólares a muchos microimportadores, que seríamos todos los ciudadanos. Vamos a ver aquí en esta lámina más o menos la relación puntual entre facturación petrolera y circulante. Estos son números más o menos, digamos, aproximados. Si la exportación diaria son 1.800.000 barriles, porque 700.000 barriles se quedan en el mercado nacional, si multiplicamos por 365, la exportación anual serían 657 millones de barriles, y a un precio promedio de $40, los ingresos brutos serían algo así como 26.000 millones de dólares. ¿De eso qué porcentaje entra al Estado? Bueno, sabemos que por nada más la regalía es 30%, alrededor del 30%. Vamos a suponer que es 45%. El ingreso neto de dólares al Estado serían más o menos casi 12.000 millones de dólares. El circulante, que ya vimos que es más o menos 6,5 billones de bolívares. ¿Qué porcentaje de circulante se invertiría en petro? Es decir, se retirarían de circulación por inversión en petros. Poniendo de manera exagerada 30%, el circulante sería casi 2 billones de bolívares. Si el valor del petro son 10.000 bolívares, entonces los barriles de petróleo vendidos a través de petros serían 195 millones de los 657 millones que vemos arriba. Entonces los dólares para honrar los petros serían 7.8 millardos, sería 7.800 millones de barriles.
Comparen 7.800 con 11.800. Esto es un escenario de 40 dólares por barril de petróleo. Esa diferencia de 4.000 billones son importaciones directas del Estado. Y los otros son importaciones hechas por el sector privado y por personas naturales. Bajo la condición que ya vimos antes de certificado de uso. Que el certificado de uso se puede otorgar con más o menor velocidad dependiendo de la cantidad de dólares disponibles. Además, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el precio promedio del petróleo aumenta a 70 dólares? Bueno, vamos a suponer que el porcentaje de facturación que entra al Estado es superior porque, digamos, hay costos fijos y costos variables y ese porcentaje de facturación siempre varía. Si es superior, el ingreso neto en dólares al Estado sería posiblemente 29.500 millones. Insisto, estas cifras hay que sacarlas de manera más precisa, pero esto significaría que los dólares para honrar los petros, que seguirían siendo, digamos, la misma cantidad, el mismo porcentaje del circulante, lo que se invertiría en petros, entonces los dólares para honrar los petros serían más, pero sería un porcentaje menor del ingreso neto en dólares del Estado. Es decir, incluso se podría asignar dos veces, es decir, la velocidad de liquidación de esos dólares a través del certificado de uso podría ser mayor, podría hacerse dos veces y todavía no llega al ingreso neto en dólares del Estado. Entonces, hay capacidad de maniobra para que el Estado pueda recibir dólares directamente y no tener todos a través de los petros. Entonces, ¿cuáles serían los ajustes para el control monetario? Bueno, uno, el principal, el circulante, el encaje bancario. Porque digamos que el encaje bancario es lo que va a determinar que en un esquema como tenemos de banca de reserva fraccionada, la posibilidad de que los bancos creen dinero artificialmente para poder invertir en petros artificialmente. Entonces, el encaje bancario podría subirse significativamente. En Venezuela es alrededor del 17%, en Brasil alrededor del 45%, podría subirse al 50% o alguna cifra. Habría que hacer unos estudios para evitar la compra espuria de petros. Hay que tratar de que los petros sean comprados por el importador, por alguien que va a importar en la medida de lo posible. También como instrumento digamos, de inversión. Pero es que si logramos convencer a toda la población de que tener los petros es lo mismo que tener bolívares, es decir, que puedes postergar la compra del petro y mantener el bolívar, porque el valor del petro en bolívar se va a mantener en el tiempo, entonces la gente no va necesariamente a invertir de inmediato los bolívares en petro, sino que va a conservar los bolívares, porque le va a costar 10.000 bolívares el petro ahora y dentro de 5 años. Entonces, evitamos la presión de compra de petros, eventualmente, ¿no? Entonces, evidentemente otro elemento de ajuste para el control monetario es el valor del petro en bolívares, como vimos antes en los ejemplos. Es decir, puede estar en 10.000 bolívares, el Estado puede tomar la decisión de subirlo a 20.000, de bajarlo a 5.000, etc. Si el petróleo sube mucho, entonces habría que posiblemente que subir el petro, porque tendríamos una situación de super revaluación del bolívar, ¿no? Otro elemento, podría haber un impuesto a los bonos en dólares. Una vez que la gente compra petros y los vende en dólares, podemos tener una situación de tener bonos en dólares estacionados. Entonces eso puede enfriar las importaciones, habiendo ya generado el compromiso de pago de entrega de petróleo, porque el petro ya está en manos de alguien que va de China o de alguna petrolera que va a comprar estos dólares. Entonces no debemos tener muchos dólares estacionados. Puede haber un impuesto a los bonos en dólares. Y otro elemento que funciona como especie de encaje es el sueldo mínimo en bolívares. Porque si tú dejas el circulante fijo y aumentas el sueldo mínimo en bolívares, digamos que habrá menos bolívares de parte de las grandes empresas para inversión. Y por supuesto para inversión espuria en petro. Queremos que haya inversión para aumentar la productividad, no para tener estacionados los bolívares o los dólares en petros, ¿no? Entonces,
tiene una incidencia, una especie de encaje macroeconómico y eventualmente para controlar la compra insustancial de petros. Y hay otros elementos, por ejemplo la velocidad de entrega de los certificados de uso. Si no hay dólares, hay que ralentizar la entrega de certificados de uso. Si hay muchos dólares, se puede acelerar la entrega de certificados de uso. Este, por supuesto hay que mantener la obligación de hacer transacciones en bolívares. Las tasas de interés son otro elemento, etcétera. Este tipo de medidas, al ser novedosa, porque la situación venezolana es inédita, la situación venezolana es inédita, la solución tiene que ser inédita. Entonces, esta es una solución inédita de asociar el valor del bolívar al precio del petróleo, no al precio del dólar, sino al precio del petróleo, y por manpuesto el precio del dólar, esa es la propuesta, requeriría, pienso yo, de una sala situacional donde tendríamos que monitorear todos estos factores que están en la pantalla, todos estos factores minuto a minuto. Entonces, nosotros podemos ver si en un momento determinado se dispara la compra de petros, si en un momento determinado se dispara la solicitud de dólares o no, y tomar decisiones sobre la base de un monitoreo minuto a minuto de esto. Esto es fácil de hacer, una sala situacional donde haya pantallas como existen en las grandes bolsas, donde se ven todos estos factores a tiempo real. Esto es un elemento importante para poder determinar también si salta por algún lado una trampa que no se ha previsto. Porque como les decía anteriormente, se inventa la ley, se inventa la trampa. Entonces, consideraciones finales. Un sistema de estabilización monetaria es un tratamiento sintomático, lo cual no nos exime del tratamiento curativo, que es que hay que estimular más la producción. Yo soy partidario, por ejemplo, de que una reforma tributaria, también como elemento novedoso, debería tomar en cuenta de una manera mucho más profunda el tipo de actividad, no solamente el nivel de los ingresos, sino el tipo de actividad. Es decir, que pague más impuestos un intermediario, un comerciante, y más aún, que tenga límites a la renta del capital, porque los impuestos normalmente se los transfieren al costo final, pero si hay límites a la renta del capital, del intermediario y del importador, del comerciante, en función del capital declarado, y no hay límite a la renta del capital del productor, evidentemente vamos a producir una migración de capitales que están buscando mayores ganancias hacia el sector productivo. Otro elemento, el dinero es una mercancía, pero en efecto debemos protegerlo con mucha determinación, por el bien de los asalariados. Cualquier revolución socialista tiene que defender a los asalariados, no la ganancia, principalmente los asalariados. Por lo tanto, tiene que defender la moneda. Otro elemento de consideración final, hay que estimar bien el valor del petróleo. Hemos usado 10.000 bolívares, pero se puede estimar en otro valor. Otro elemento, hay que redefinir los mecanismos financieros del aporte de Venezuela al fisco, porque si efectivamente el Estado está vendiendo petros que alguien en el mercado internacional le va a entregar a PDVSA como parte del pago de factura, entonces hay que hacer algunas reducciones de impuestos basadas en el hecho de que ya se prepagaron esos impuestos a través de petros. Aquí está expresado, si se recibe petros de clientes internacionales, quiere decir que esos dólares ya llegaron a la sociedad o están por llegar, o por lo menos llegaron con mucha probabilidad a una cuenta en el Banco de Venezuela o en alguna banca pública, esperando el certificado de uso. Entonces habría que desarrollar procedimientos detallados para la facturación de PDVSA, para los descuentos impositivos con base en la facturación en petros, mecanismos de intermediación para venta de petros. Es decir, si por ejemplo no se han vendido los petros que están estacionados y PDVSA está recibiendo la facturación básicamente en dólares, entonces es PDVSA quien compraría los petros después de recibir los dólares, haciendo que esos petros puedan eventualmente liquidarse en dólares y facilitar la importación. Entonces, en resumen, ¿qué ventajas tendría el petro? Bueno, incluye el bolívar, hace que el bolívar participe en la comercialización del petróleo. Y entonces el petróleo apoya directamente al bolívar, sirve de respaldo al bolívar. Entonces,
pero esto es muy importante, encarece el costo de la guerra económica promovida del exterior, porque si alguien va a invertir en la guerra económica eh, y compara eso con invertir en Petros, si quiere pagar el dólar today a 4.000 bolívares y lo compara con comprar en 250, entonces ya lo piensa dos veces. Y si lo hace porque está en su decisión seguir haciendo la guerra económica, por lo menos que le cueste dinero y no que obtenga ganancias, como sucede hoy día, que los que están haciendo la guerra económica lo están haciendo con ganancias y no a pérdida. Es decir, que la guerra económica sea a pérdida. Esto es importantísimo para combatir la guerra económica, para que ellos lo vean como una inversión de riesgo y no como una inversión de ganancia segura, como está ocurriendo ahora. Otro elemento importantísimo, hace atractivo el bolívar como moneda de ahorro y de ganancia. El bolívar, si yo lo puedo ahorrar, puedo mantener mis bolívares para en el futuro hacer una reforma en la casa o hacer una compra de un vehículo, etcétera. El problema es que hoy día no podemos hacer eso, tenemos que gastarlo. Entonces la gente lo gasta normalmente en bienes de consumo diario, no lo ahorra y no termina, digamos, produciendo un ahorro que pueda contribuir a mejorar su situación general, su nivel de vida. Entonces baja el consumo, sobre todo de bienes, digamos, de consumo diario, porque baja la angustia por la devaluación. Se retiran bolívares circulantes para la compra de petros, y en consecuencia se estabiliza el bolívar. Entonces, esta es la presentación. Existen muchas dudas de esta presentación. Yo tengo una cantidad de láminas posteriores con preguntas y respuestas, pero bueno, en este momento queda aquí la presentación y le doy gracias, por supuesto, a los que están escuchando esta presentación y le doy gracias a Simón Rodríguez por ser inspirador en el tema de buscar soluciones particulares a problemas particulares. El problema de Venezuela es inédito. Ni siquiera puede compararse al tema de la guerra económica que hubo contra Chile. Bueno, puede compararse en muchos aspectos, pero no en todos los aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, que las fuerzas militares en Chile estaban con los golpistas. En cambio, en Venezuela las fuerzas militares están con la revolución. Entonces nosotros nos tienen que hacer una guerra económica y cocinarnos a fuego lento, por decirlo así, en lugar de dar un golpe inmediato. Pero esto está causando mucho sufrimiento a la población venezolana y nos mantiene en la incertidumbre. Nos mantiene en la incertidumbre de si eventualmente van a ser eh, efectivas la guerra económica, si va a ser efectiva o si lograremos vencer a la guerra económica. Yo creo que lo podemos hacer con un mecanismo como este, contundente, digamos, de mucha fuerza, de mucha determinación, de defender el valor del bolívar. Y, por supuesto, con muchas otras medidas que hay que tomar relacionadas con el estímulo a la producción. Entonces, bueno, queda aquí la presentación. Muchas gracias por escucharla.